saludarles. Es un martes, es el martes de salud, pero tiene la peculiaridad que es el 3 de mayo del año 2022. El 3 de mayo es el Día de la Santa Cruz, una celebración muy peculiar para la Santa Cruz del Ceibo, la ciudad del este, llena de muchos conciudadanos de un gran perfil cultural, social y de mucho arraigo en la comunidad del este, tierra de ganado, tierra de muchas cosas, tierra del Maví, tierra del dulce de Tula, tierra de ceibanos portentosos. Y como martes, aquí está el doctor Alejandro Cambiaso Rate. Un saludo. Bueno, muy buenas tardes, don Luisín, y muy buenas tardes a todos los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde, que se ha convertido en un toque de queda donde toda la ciudadanía puede hacer preguntas médicas y estar al tanto de los últimos acontecimientos del sector salud dominicano e internacional. Precisamente, doctor, ¿cómo evaluamos al final de los días, de los momentos, qué es de aquel virus, de aquella situación que llevaba el nombre o que lleva el nombre de COVID? Bueno, en República Dominicana nos encontramos en un momento privilegiado en el cual hemos podido observar las últimas semanas, meses, una franca disminución de la tasa de positividad, pero sobre todo de la hospitalización en habitaciones convencionales, en cuidado intensivo y en ventilación mecánica de los casos del SARS-CoV-2 o el virus que produce el COVID-19. En ese sentido, vamos a pedirle al señor director que pueda subir lo que es el reporte del Ministerio de Salud Pública del día de hoy, donde vamos a poder evidenciar una muy baja tasa de positividad en el día de hoy, pero sobre todo, reitero, aún mucho menor, ya prácticamente en un 0% la tasa de hospitalización y pacientes en cuidado intensivo y ventilación mecánica vinculados a lo que es COVID-19. Como pueden ver ahí en pantalla y como les acabo de comentar, también llama la atención que de 2.823 muestras tomadas, solo 64 fueron positivas. De estas muestras, 1.484 fueron de PCR y 1.339 fueron pruebas de antígenos. Y esto nos da una positividad diaria de un 3.67%. Pero la principal noticia aquí es que no han habido defunciones en los últimos días y la tasa de letalidad permanece rondando lo que es el 0.76%. En estas últimas semanas también he tenido la oportunidad de no solo leer en las diferentes revistas científicas y prensa internacional cómo se encuentra el COVID-19 en otros países, sino también haciendo unos tours por diferentes hospitales en la ciudad de Nueva York, diferentes hospitales también en Venezuela y en otras latitudes de Latinoamérica. También hemos visto esta franca disminución en los casos, lo que es una buena noticia. Sin embargo, no necesariamente es así en todas partes del mundo. Vemos que en China nuevamente han ocurrido encierres de segmentos importantes de poblaciones, por lo que el COVID-19 no es algo que simplemente pasó y ya ha dejado de existir, es parte de nuestro pasado, es parte de nuestro presente y tenemos que seguir haciendo hincapié en lo que son los programas de vacunación y continuar con las medidas aprendidas del COVID-19, como lo que son el lavado de manos y evitar sobre todo lo que son aglomeraciones, pero llega un contexto en el cual la enfermedad se encuentra en mucho mayor control. Bueno, ¿quiere decir esto entonces de que le hemos tomado el control al COVID? Bueno, ¿hay posibilidad de un rebrote, como algunos han dicho que en mayo pudiera ser una especie de retorno del COVID? Bueno, definitivamente lo que hemos visto hasta el día de hoy, don Luisín, con el COVID, es que hay periodos de mesetas, picos, en algunos casos mesetas, ¿verdad? Y nuevamente descenso del caso, de los casos de COVID. Pudiera definitivamente haber otro rebrote de COVID que pudiera estar vinculado también o a una nueva cepa, o también a que también hay un segmento relevante de la población que todavía no se ha vacunado. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que permanecer vigilantes de todos los indicadores epidemiológicos, pero actualmente reitero de que nos encontramos en una posición privilegiada, siendo catalogados también por el CDC de Atlanta, el principal organismo de epidemiología de los Estados Unidos, en el más bajo nivel de alerta posible en lo relevante a lo que es el turismo, la República Dominicana. Bueno, doctor, yo pienso que el país puede hasta cierto punto sentirse
privilegiado del manejo que se le dio de la vacuna, las vacunas, independientemente de que todavía existen personas que no creen en eso y que no se vacunaron, que se salvaron, pero muchas que fallecieron por esta causa. ¿Qué lección nos deja el COVID hacia futuro? Y si esta generación podrá ver un virus igual de letal por la cantidad de muertes en el mundo, que pueda esta generación volverse a encontrar con semejante virus. Bueno, definitivamente estamos abiertos ante las posibilidades de que resurjan nuevos brotes del COVID-19, pero también nuevas pandemias. Una de las grandes lecciones que hemos aprendido es que es importante que los países tengan fondos de emergencia para situaciones vinculadas a desastres, no solo en términos epidemiológicos, sino también desastres naturales, pero también la importancia de las alianzas público-privadas. República Dominicana definitivamente fue una decisión muy acertada nombrar un gabinete de salud encabezado por la vicepresidenta de la República, pero que también incluyera importantes médicos y sociedades médicas especializadas haciendo un esfuerzo público-privado. Y este esfuerzo público-privado llegó tan lejos hasta que a veces para la conservación de lo que fueron las vacunas y el transporte de las vacunas se involucraron empresas muy poco tradicionales en el sector salud, como son las cervecerías, con sus camiones de refrigeración, y como son también múltiples empresas del sector privado. O sea que definitivamente estamos en la época de las alianzas público-privadas, en la época también de que tenemos que entender de que vivimos en un mundo globalizado. Lo que pasa en otro país y una situación no solo epidemiológica, sino económica o bélica, tiene un efecto importante en lo que son las economías y el desenvolvimiento de cada uno de los países. Y tenemos que también tener como punto de inflexión el bajo presupuesto en lo que respecta al Producto Interno Bruto en salud de muchos de los países latinoamericanos. Sin embargo, los países que tienen un Producto Interno Bruto más alto, como el caso de Estados Unidos, que ronda el 19% de su Producto Interno Bruto, un país como República Dominicana, que anda entre el 2 y el 3, tuvo una respuesta al COVID no tan eficiente como la nuestra. O sea que también nos queda la lección de que no es solo alta inversión presupuestaria en el sector salud, sino que la inversión que se haga le llegue a más personas. Se invierte en atención primaria, se invierte en nuevas tecnologías, en transformación digital del sector salud, telemedicina, y que el sector farmacéutico y el sector salud y el sector alimentario deben de considerarse como sectores prioritarios de una economía. Muy bien, qué bueno conocer este reporte. Estamos casi entrando en las consultas al tiro que le hacemos al doctor Cambiaso, que le hacemos preguntas que nos llegan así, que él responde sin tener un guión en su mano. Mientras tanto, recordar que en el un día como hoy es celebrado, basado en una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una iniciativa de los países miembros de la UNESCO en el 1993, que hoy es celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La libertad de prensa es una conquista muy válida, muy valiosa, sobre todo donde existen gobiernos, países que son gobernados con una autoridad férrea, donde no se da espacio para la expresión, para la libertad de opinión y sobre todo para el conocimiento de los hechos como ocurren, sino que se esconden, se presionan, y esa libertad de prensa ha sido muy ponderada, ha sido un gran logro de cada territorio donde se puede establecer que no exista miedo a régimen alguno para expresarse todo lo que acontece alrededor de nuestra convivencia. De manera que hoy es un día muy particular, muy especial con esta celebración. Bueno, yo creo, don Luisín, que tenemos que felicitar desde aquí, y lo voy a hacer en sus palabras, a todos los colegas del programa Hoy Mismo, a todos los programas de los diferentes programas hermanos, porque es un día especial. No podemos hablar de un país democrático donde no hay una prensa independiente, pluralista y libre. O sea que felicidades a todos los comunicadores sociales y a quienes se dedican a esparcir información de forma constructiva. Muy bien. Doctor, vamos a las consultas al pelo. ¿Qué es el dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad, en primer lugar, viral, aunque se transmite a través de la picadura de un mosquito. Y lo curioso es que es del mosquito hembra.
O sea, el mosquito macho no transmite la enfermedad. ¿Y por qué el mosquito hembra es el que pica? Ya aquí veo mucha sonrisa entre los camarógrafos. Lo hace porque requiere de la sangre para alimentar los huevos que le permiten reproducirse. Y generalmente lo hace también a final de la tarde, cuando el sol no está en su máxima expresión. Y es producido por un virus que se llama flavivirus. Aunque para simplificarnos la vida, le pusieron también virus de dengue. Y se clasifica en tipo 1, 2, 3 y 4. Y el dengue es una enfermedad que se caracteriza por fiebre, por eso se llama fiebre del dengue, pero también dolor de cabeza, sobre todo a nivel frontal, retroocular detrás de los ojos, pero también una de las características importantes de esta enfermedad es el dolor articular o las artralgias, dolores en los codos, en los hombros, en las rodillas, en las diferentes articulaciones. Pero también tiene un componente de que puede transformarse en una enfermedad bastante peligrosa porque se disminuyen las plaquetas, que son lo que nos ayudan a hacer la coagulación, y estos pacientes pueden presentar sangrado. Por eso es tan importante, ante la presencia de los síntomas que acabo de mencionar, que busque atención médica, hacerse un hemograma, porque a veces la prueba de dengue, hay un gran problema con esto, que se hacen la prueba de dengue y en los primeros 5 días esa prueba sale negativa, comienza a salir positiva, las inmunoglobulinas del dengue, la IgM, que es la que me dice si actualmente tengo la enfermedad, o IgG, si es la que he estado expuesto a la enfermedad, a partir de ese 5.º día. ¿Mata el dengue? Por eso las plaquetas en el hemograma nos orientan, las enzimas hepáticas que tienden a elevarse y los síntomas. El dengue puede ser una enfermedad mortal si no es manejada a tiempo, sobre todo en pacientes con edades extremas, ya sea en lactantes o en adultos mayores o en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que no llevan el tratamiento y las medidas del lugar. De manera que el dengue le puede dar a todos, no es solamente a los niños. El dengue no solamente le puede dar a todos. Es sumamente importante poder hacer diagnósticos diferenciales con el dengue, porque hay muchas enfermedades que comparten sintomatología similar, como es, por ejemplo, la chikungunya o inclusive la malaria o enfermedades que pueden ser transmitidas hasta por roedores, como el caso de la leptospira. Por eso es la importancia de, ante la presencia de fiebre, acudir a su médico para una consulta. ¿Qué es la litiasis renal? Bueno, es súper interesante que en la medicina la mayoría de las palabras tienen un origen griego o latín. Cuando hablamos de litiasis, viene de lito, que significa piedra, y significa piedra en los riñones, y puede ser conformada por distintas razones. En primer lugar, hay autores que hablan de depósitos altos de calcio o de ácido úrico o predisposición familiar, o que no es prudente de que se consuman demasiados enlatados, refrescos, entre otros, y la importancia de consumir al mínimo 8 vasos de agua al día. La litiasis renal la podemos diagnosticar por distintos métodos diagnósticos. Uno, por los síntomas del paciente, dolor en la espalda, a veces que se exacerba con la puñopercusión, pero a veces con pruebas sencillas como una radiografía de abdomen simple de pie o como una sonografía de abdomen o inclusive una tomografía también, porque hay piedras que a veces no son tan perceptibles a nivel sonográfico. Bueno, en otras palabras, eso es piedra en los riñones. Definitivamente. Popular piedra en los riñones, científicamente litiasis renal. Me aprendí litiasis. Doctor, ¿qué es? Y no solamente puede ser en los riñones, se pueden producir litiasis también que sea en cualquier parte del tracto genitourinario. ¿Cómo se le mete una piedra al cuerpo? No, se conforman, como le acabo de explicar, no, a veces por calcio, ácido úrico, etcétera, y hay distintos estados de salud que nos predisponen, pero esas piedras pueden también depositarse a nivel de la vejiga o inclusive a nivel de los uréteres. Y es peligroso. Y pueden producir obstrucción, algo que se llama como hidronefrosis, por ejemplo. Ay, Dios mío. Que es como si fuera la inflamación o la hinchazón o acúmulo de orina. Mata eso. En el riñón. Puede producir daño renal importante y como ustedes saben, la función del riñón es básicamente expulsar las diferentes toxinas del cuerpo. Por eso los pacientes que tienen insuficiencia renal y no pueden expulsar las toxinas de una forma adecuada requieren de un riñón artificial, que es lo que conocemos como diálisis. ¿Se puede vivir sin riñón? No se puede vivir sin los 2 riñones. Se puede vivir sin un riñón y hay pacientes que ameritan ser dializados o pacientes que tienen problemas renales que pueden requerir un trasplante renal. ¿Qué es fasciolasis? Fasciolasis, ¿qué es? Ok. La fascia es parte de lo que encontramos como el tejido que recubre el músculo.
Entonces, hay distintas condiciones o etiologías que la pueden alterar. Cuando se encuentra inflamada, podemos hablar de una fasciitis. Y cuando se encuentra, por ejemplo, distendida o cuando se encuentra una lesión que puede involucrar la fascia o puede involucrar el músculo o un tendón, que es la inserción de ese músculo, inclusive en un área articular, ya también puede tener otros componentes. ¿Qué es la hemorroides, doctor? Bueno, le puse una fácil ahora. Bueno, las hemorroides, aunque suena sencillo lo que son las hemorroides, generalmente en la parte terminal, cerca del ano, están lo que son las venas hemorroidales, y estas pueden, por distintas razones, inflamarse, y es lo que la gente comúnmente conoce como hemorroides, pero pueden haber tanto hemorroides externas como internas. ¿Cómo así? Y hemorroides, o sea, que se encuentren dentro del canal anal o fuera del canal anal, y hemorroides que inclusive puedan estar trombosadas, o sea, que requieran una atención no solo clínica, sino quirúrgica. El médico que trata sobre todo las hemorroides, que es un especialista que no es muy conocido, que es el cirujano coloproctólogo. Generalmente uno piensa en hemorroides y dice, bueno, el gastroenterólogo, aunque sí la pudiera tratar, el médico que la maneja de forma idónea es el cirujano coloproctólogo. ¿La hemorroides se opera o se cura o se trata? Porque desde que yo veo una gente con un cojín o un sillón que llega a un sitio es que tiene hemorroides, ¿verdad? Bueno, no necesariamente. Hay afecciones traumáticas, como por ejemplo, y que son muy dolorosas, como la coxalgia. ¿Qué es la coxalgia? Bueno, la columna vertebral se divide en columna cervical, dorsal, columna lumbar, y la parte terminal se conoce como coxis. Y en la parte final de esa columna vertebral está el coxis, que es como un hueso que cuando se lastima produce muchísima inflamación y produce un dolor insoportable. Entonces muchos pacientes, a veces por traumas vinculados a la actividad deportiva o entre otros, tienen que usar esa pequeña dona porque tienen una coxalgia. Y también hay distintas entidades por las cuales tengan que usarla. Hay inclusive algunos grupos que tienen algunas preferencias particulares que también tienden a utilizar más este tipo de... La hemorroide no mata. Bueno, si una hemorroide produce un sangrado masivo, pudiera producir una hemorragia tan importante que pudiera comprometer la vida. O si se infecta, se pudiera producir una septicemia. Por eso en medicina, 2 más 2 no son 4. Y es importante que estas afecciones que involucran los plexos... ¿Y eso que vemos ahí, doctor, qué es eso? Bueno, ahí podemos ver la parte final de lo que es lo que ves en ese color amarillento. Es definitivamente, como observamos ahí, pelvis, pero ahí podemos observar una hemorroides pudiéramos vincular a un tejido. Lo que pasa Póngame el otro, doctor. Porque veo que las imágenes están... Sí, ahí podemos ver una hemorroide interna que está sangrando, entonces lo difícil es abordarlo. Por eso se requiere de que esto se visualice por un especialista, porque estos sangrados, aparte de que pueden ser profusos, por estar en contacto con materia fecal, etcétera, pueden infectarse de manera más sencilla, y aparte de que duele, pueden complicarse. La pregunta del millón, ¿de qué viene la hemorroide? ¿Cuál es la causa de la hemorroide? Bueno, pudiéramos decir que es una causa, para hacer un símil o una analogía parecida a la de las varices, por ejemplo. Usted ve las varices que se producen en las piernas, que se producen a veces porque cuando el corazón bombea sangre y va a todas partes del cuerpo, tiene que ir contra gravitación, o sea, tiene que ir en contra de la gravedad, desde abajo hacia arriba, y eso lo hace por un sistema de válvulas que tienen las venas que permiten que la sangre suba desde abajo hacia arriba. Pero a veces cuando ese vaso sanguíneo se torna débil, se torna laxo, se ancha. Y eso a veces es lo que sucede también con el caso de las hemorroides, que por aumentos vinculados a tanto la presión arterial o a otras condiciones, inclusive genéticas, se puede debilitar esos vasos sanguíneos y ser más tendentes a la inflamación. Pero la causa es que... pierde su tono
vascular y se ¿Pero debido ensanchan, a qué? y se ensanchan esos vasos debido a aumentos de presión arterial, debido a que se tienen esos vasos un poquito más débiles que por temas vinculados también a lo que es la genética y otras condiciones de salud. Ajá. Hay pacientes que son constipados, que se estriñen con mucha frecuencia y que se les recomienda tomar más agua, comer una dieta más alta en fibras. Pero un momentico. Entre otros. Más agua. Y que pueden ser causas Sí. también de lo que es hemorroides. Déjame tomar mi chin de agua aquí. Y también los picantes y otro tipo de... Desde que una vez me dieron una explicación así, que el picante contribuye al hemorroide, jamás he tomado picante, ni nada de mexicano. Entonces, agua. Teo, hay que tomar agua. Y la tuya, mira, Teo siempre anda con el agua, por eso se enferma poco. Llegó Pedro Ángel, ahí no te veo con el agua. Bebí 2 vasos. 2 vasos, sí. Doctor, ¿qué es la tendinitis? Póngame los teléfonos de que los pacientes, si quieren hacer una pregunta. Hay pausa. Pues vamos a ver la tendinitis, nos vamos a la pausa y volvemos aquí con el doctor Cambiaso, sí. Bueno, es una inflamación de lo que son los tendones, porque volvemos a lo mismo, raíces griegas y latinas, tent de tendón y itis de inflamación, y eso lo vemos que se produce con mucha frecuencia también. Está haciendo muchas preguntas vinculadas a lo que es los deportes, ¿verdad? Sí. A los atletas. Me imagino que a propósito también de que veo que don Luisín tiene puesto una chaqueta olímpica en el día de hoy. Sí. No sé si esa marca se pueda ver ahí. Andaba esta mañana con una corbata que me regalaron el Comité Olímpico de Ucrania, en honor al mérito de caramba. Pero la tendinitis es una inflamación de los tendones que podemos ver en diferentes partes del cuerpo. La vemos con frecuencia vinculados a la muñeca, vinculados codo, entre otras áreas. Y a veces lo difícil es que no se diagnostica a nivel de una radiografía, que con ella podemos observar más bien lo que son los huesos. Para hacer un diagnóstico de una tendinitis es por clínica, pero también nos podemos auxiliar de métodos como lo que son la sonografía o la resonancia magnética. Muy bien, pautado está una pausa. Vamos a regresar, seguimos con esta sección de pregunte lo que usted quiera y él responderá. Porque, se lo digo, él no sabe lo que yo le voy a preguntar, porque estoy ansioso de agarrarlo un día. Yo un día lo voy a agarrar con algo que no sepa contestar, no para hacerlo quedar mal, sino como para, ¿qué diría yo? Decir, pero bueno, qué bueno encontrar que nuestro compañero aquí es tan conocedor del tema de salud, porque es un médico especialista en medicina familiar y general. A propósito, ¿a quién tenemos hoy aquí? Bueno, ¿cuál será el invitado central del programa? Bueno, precisamente en el día de hoy tenemos al doctor Pedro Estrella, quien también es médico familiar, aunque es de Santiago, hizo medicina familiar ¿Por qué todos los Estrellas son de Santiago? No sé, pero yo creo que hay una buena camada de estrellas allá en Santiago. Y es un médico que se formó en medicina familiar, pero tiene una formación muy particular, porque también se ha formado en manejo de lo que son emergencias, pero también en la parte administrativa, vinculado inclusive con formación tanto en el BIT como en la Universidad de Harvard en el tema de project management y vinculado también a manejo de distintos proyectos. Va a ser una conversación interesante porque vamos a conversar en el día de hoy en primer lugar sobre el estatus de la medicina familiar en el país, cuáles son los retos también de la emergenciología, cuáles son los retos de la medicina dominicana y siempre que conversamos también con médicos que han tenido la oportunidad de estudiar también en otros países, se vuelve interesante porque siempre de una manera natural se hacen estas comparaciones, estos benchmarks, y lo que venimos es aportar, y ese es el fin de este programa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Relacionamos. En este proceso, la información médica y científica nos ha demostrado que la mejor manera de protegernos es vacunándonos, debido a que la protección de las vacunas es temporal y a que existen diferentes variantes. Es de suma importancia colocarse una tercera dosis de refuerzo y de esta forma prevenir hospitalizaciones y muertes. Vacúnate y salva vidas.